Hola a todos. Bien, pues nada. No tenía pensado hacer mucho más vídeos, pero es verdad que lo que he subido últimamente, el último podcast que he subido en 2 partes, que era el del libro de China y sus demonios, no era propiamente dicho un podcast de actualidad, ni un podcast donde yo, digamos, tocara algún tema más candente, ¿no? Cuando hago un podcast de un libro, pues es un libro que simplemente que me ha gustado y que quiero hacer partícipe a todos vosotros, ¿no? A los que me seguís, ¿no? A los que estáis suscritos y os interesáis por ese tipo de... o por la lectura en general, o por los libros, por los ensayos, etcétera, ¿no? Y realmente no era un podcast propiamente dicho de... ni de resumen de año, ni de nada actual, y pensaba, pues voy a hacer un podcast sobre Israel, que es un tema que más o menos domino y sigo, y es un tema que además... pues está muy de actualidad y muy candente, ¿no? Entonces he pensado que puede ser un buen podcast para hacer ahora como colofón más o menos de año. Yo creo que antes de que acabe el año caerá otro, igual caerá otro podcast así más de resumen del año o de buenos deseos para el año que viene o de algún tipo de este tipo. Pero claro, me faltaba ese podcast para completar un poquito el año, ¿no? Para no, digamos, que sea tan desangelado el final de año. Tanto en visitas como en todo, porque claro, lo de los libros y tal, pues veo que no atrae demasiada gente, entonces digo, pues voy a hacer un podcast que pueda atraer un poco más de gente. Bien, como bien titulo, el tema del sionismo y del el antisionismo y tal, es un poco lo que está en la guerra de Israel, al final es lo que está más en juego para mí, porque la guerra... Cuando eres un poquito, cuando hayas vivido unos cuantos conflictos y tienes un poquito claro cómo van las cosas, y has analizado unos cuantos conflictos y los has visto, etcétera, de adulto me refiero, no de jovencito, que es lo que pasa, que ahora hay mucho jovencito por la red que quizás sea sus primeras guerras, la de Ucrania y la de Israel, serias, digamos, que puedan seguir con conciencia, ¿no? De adulto joven, pero claro, cuando uno ya no es un adulto veterano tirando para viejo, pues... Evidentemente no es la primera guerra que sigues. Yo ya he pasado pues por muchas, ¿no? Así que consciente de joven que me haya interesado por primera vez, yo me recuerdo de la guerra del Golfo, por ejemplo. Fue una guerra que seguí con bastante, la primera y la segunda. La de Yugoslavia, más o menos, la seguí también. La Serbia, Kosovo y todo ese tipo de cosas. Y, o sea, Bosnia y Herzegovina, más que nada era Bosnia, lo que estaba muy en juego en aquel momento. Y todas las que siguen para adelante, más o menos, ¿no? Por lo tanto, digamos, no es la primera ni es la última, me temo, desgraciadamente, ¿no? Así que uno ya tiene un poquito de experiencia de seguir todo esto, las propagandas de guerra, etcétera, y todo ese tipo de historias. Así que en esa guerra en particular no difiere. Aquí lo que está en juego en Occidente, al fin y al cabo, tanto en Estados Unidos, el asunto de las universidades, ¿no? Que ha habido en Harvard y en la otra, no me acuerdo cuál, en la de MIT, me parece que la llaman, ¿no? La de Massachusetts, ¿no? Me parece que es. Y tal, bueno, hay 2 o 3 rectoras. Curiosamente, además, una de ellas de color. Y las otras 2 son, no tan curiosamente, blancas WASP, o sea, anglosajonas de origen, con apellido de anglosajón y unas 50, más o menos 60, así muy del norteamericano que uno se imagina, ¿no? Del dominante. Y ahí lo que se jugó y lo que se vio realmente, lo que está en juego en Europa, es el antisionismo, ¿no? El antisionismo versus prosionista o antisionista, ¿no? Y es un juego muy perverso lo que se hace aquí, por una parte, y entonces los que son normalmente antisionistas además son pro-palestinos, que es otro juego perverso también, porque realmente no le hacen ningún bien ninguno de los dos, o sea, ninguno de los campos realmente al final ayuda a quien quiera ayudar, es decir, cuando tú eres antisionista y pro-palestino no estás ayudando a la causa palestina para nada, porque la causa palestina realmente no se ayuda apoyando terroristas. Es decir, si tú estás apoyando lo que ha sucedido el 7 de octubre, o por lo menos no lo estás condenando y lo estás maquillando como hace el de la ONU,
el Barroso ese, parece que es Barroso, ¿no? O, bueno, en fin, algo así. El que estaba de secretario general de la ONU, un portugués, que estaba apoyando descaradamente diciendo que bueno, que las cosas no tienen... que todo sucede por algo, que el 7 de octubre tiene un origen, etcétera. Todo eso no le estás haciendo ningún bien al campo palestino porque estás apoyando al fin y al cabo un grupo terrorista y estás diciendo que Hamás es el representante de los palestinos. Y no les haces ningún bien en dos fases. Primera fase, porque no es verdad, es decir, Hamás nunca será un representante válido para los palestinos porque ellos sacrifican a los palestinos para sus propios fines, terroristas y de hacer dinero al fin y al cabo, que su única manera de sobrevivir es seguir con la violencia y tal y cual, es su única forma de existir, de seguir existiendo en una sociedad que estuviera pacificada y donde la gente estuviera más pendiente de hacer dinero y de vivir y de hacer vivir a su familia de forma digna. Jamás no tendría ninguna razón para seguir existiendo. O sea, por una parte, cuando tú adoptas un discurso tan radical sin ningún tipo de matiz a favor de Palestina y apoyando a Hamás, pues de alguna forma estás haciendo muy mal, ¿no? Y en realidad lo que estás apoyando es la parte radical del Islam y estás comportándote como un pro-yihadista, porque realmente Hamás es yihadismo puro hoy en día, porque esa es otra. Gente de mi edad y de más edad están todavía con el romanticismo del primero Hamás. Es como los de ETA, es decir, hubo una ETA que sí que era más romántica y que tenía un medio razón de actuar, que era la ETA antifranquista, ¿no? Bueno, como decía esto, ¿no? Y aparte encima la parte, digamos, más guerrera que hay en Israel también le dan motivos, o sea, a más antisionismo y más, digamos, apoyo a sus enemigos, los halcones y la parte más guerrera de Israel más dura se va a poner y más radical se va a poner también en las ganas de eliminar de eliminar completamente a Hamás e intentar expulsar incluso a los palestinos para expulsar el problema. Por lo tanto, digamos, es una muy mala solución. Pero como la gente tiene la vista tan corta, se dejan llevar por sus emociones, mucha gente, digamos, que en vez de ser un analista frío, y además sorprende porque son gente con puestos de poder muy importante, ¿no? Que no sé, el Barroso o cómo se llame, el tipo es increíble que un tipo que esté tan alto y que sepa que sus palabras pueden hacer tanto daño y provocar tantas muertes, porque claro, a todo esto encima se azuza el terrorismo en Europa, es decir, el terrorismo de los radicales islámicos de Europa los azuzas también, porque si estás todo el día diciendo que Israel es una máquina de matar niños palestinos, etcétera, etcétera, cuando es una mentira realmente, o sea, es que no es verdad, o sea, es decir, que caen niños palestinos no lo dudo en los bombardeos, pero que vayan a bombardear para matar niños palestinos, no, y de la manera que lo están diciendo los telediarios, etcétera, muchas veces te da la impresión que o sea, el ejército israelí como misión principal tiene matar niños. Cuando empiezan con el rollo de que no, es que eso es una carnicería de niños, eso es una no sé qué, eso es un picadero de niños, pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué? O sea, quiero decir, ¿qué queremos? ¿Derramar más sangre o que haya paz? Porque es que con esos tipos de discursos paz no va a haber. Porque cualquier loco islámico que oiga esto, vamos, le crece un odio inmediato y quiere ir a cargarse, porque ellos no distinguen, ¿eh? Ellos no van a distinguir si son judíos, cristianos, ellos van a matar infieles. Así que a ver si somos un poco más inteligentes y un poco más... es que realmente, aparte que es mentira, es decir, es que estamos comparando un ejército regular, un ejército profesional que de verdad va a eliminar objetivos y si desgraciadamente dentro de esa eliminación de objetivos, como además de esa gente son unos cobardes y unos locos que el sacrificio de la población palestina lo ven como algo normal, como algo, digamos, que entra dentro del juego de la guerra incluso, pues claro, evidentemente se los ponen como escudos y los tienen ahí donde saben que van a ir a cazarles el ejército israelí, pues claro que van a morir niños y mujeres, pero es que, tío, o sea, sácalos de ahí. O sea, aléjalos de ti, o sea, a ese valiente, sé un hombre, porque claro, ir a matar inocentes, como hicieron el 7 de octubre, es muy fácil, ir a matar a gente desarmada, pero enfrentarte a un ejército ya no es tan fácil, ¿eh? Entonces, como ratas, se esconden en los túneles, se escudan con los niños y las mujeres, pero vamos a ver, comportaros como hombres ya de una puta vez. Es decir, ir a combatir, como se hace en Rusia y en Ucrania, van a combatir hombres contra hombres, no van con niños y mujeres arrastrando, rodeados, ¿no? Los soldados rusos ni los soldados de Ucrania, pues hacer un poco de hombre, como hacemos aquí en Europa, ser hombres.
no ser ratas. Es decir, es que claro, si estás combatiendo con un ejército de ratas, de gente que no es capaz, que son unos cobardes, que no son capaces de combatir hombre a hombre, siempre se están escondiendo detrás de algo para combatir, nunca van de frente, solo van de frente cuando saben que van a matar a inocentes, como hacen aquí en Europa. Cuando van a matar a inocentes no hay problema, me cogen una metralleta, una pistola y disparan contra gente desarmada. Eso sí que lo saben hacer muy bien, esos son campeones del mundo. Pero tío, enfréntate con un tío que está armado como tú. A ver, entonces ahí ya los ves la cobardía total ya. O sea, o van con hincho bomba o van con cosas de estas de cobardes, pero el enfrentamiento cara a cara los rehuyen como ratas. Entonces, claro, a mí esos islamistas no me merecen ningún respeto. Yo no sé cómo la gente los respeta, tío. Es que es increíble ese respeto que les tienen. Pero bueno, porque ni son combatientes, ni son guerreros, ni son nada. Son mataniños. Ellos sí que son mataniños y mujeres. Y hombres desarmados. Y viejos. Eso sí que lo saben hacer. Entonces yo no entiendo esa alucinación colectiva que hay con el tema palestino y con el tema de, en fin, de Hamas y tal y cual, y con los yihadistas en general, esa defensa ultranza que hacen en la tele siempre. No lo entiendo, en fin. Luego está el tema de... Eso es, digamos, un hecho, ¿no? Y luego, claro, como no hay matices, tenéis que saber también que en el mismo Israel, hay dos bandos muy enfrentados. Están los halcones, que representan a Netanyahu, que son gente que digamos, que toma a veces decisiones también bastante burras y bastante violentas y con reacciones muy exageradas. Y hay dentro de Israel hay gente que estaría a favor de soluciones un poco más negociadas, no ahora, después del 7 de octubre, evidentemente, está todo el mundo en una misma dirección, que es ganar la guerra, que les han declarado esta gentuza, pero después de esto, evidentemente, pues tendrá que haber unas negociaciones y tal, y hay dentro de Israel gente que quiere negociar, incluso los dos estados, y que quiere que Palestina pues tenga una dignidad, que los palestinos vivan dignamente dentro de Israel, o con un estado propio, o como sea, ¿no? Y existe esa gente, pero claro, a base de antisemitismo y a base de querer prácticamente aplastar a Israel, porque es que hay opiniones que a veces me alucinan, o sea, es decir, no, es que los palestinos tienen derecho a recuperar sus tierras. ¿Tú sabes qué quiere decir esto? Cuando dices que tienen derecho a recuperar sus tierras, eso quiere decir que tienen que expulsar prácticamente a todos los israelíes. Es que claro, como no se lee historia, no se ve nada, solamente todo el mundo está con el mapa ese de los cojones y se creen que con esto ya son cultos, es decir, es que eso no va así. Es decir, a Israel las fronteras que le dieron eran indefendibles, eran los peores terrenos de esa zona, ¿vale? Y la aceptaron. Lo que pasa es que los árabes jamás aceptaron la presencia de los israelíes. Y entonces, claro, a cada guerra que perdían los árabes, los israelíes pues cogían sitios que podían defenderse y sitios mucho más... Claro, es que hay que conocer incluso la geografía del país. Es decir, hay como dos explanadas muy grandes, donde está ahora mismo, digamos, la franja de Gaza y un poco más, donde estaban los kibbutz y todo eso, y otras explanadas que estarían como en el centro del país y tal y cual, donde está Tel Aviv más o menos y todo el tema ese. Y luego todo lo demás son como más altos, son altos, son como colinas, como montañas, incluso los altos del Golán, que los llaman, son montañitas, y da igual que evidentemente son los territorios que todo país ha de tener si se quiere defender, se quiere atrincherar ante un posible enemigo. Si tú además que tienes llanuras y estás rodeado además de enemigos, ¿cómo vas a defender una llanura? Es imposible. Y además con los peores terrenos, lejos del agua, lejos de todo. Claro, era evidente que este equilibrio no podía sostenerse si Israel iba a seguir creciendo y iba a aportar colonos, ¿no? Entonces, claro, desde un principio se tendría que haber negociado pues una solución binacional de dos estados, etcétera. Bueno, no pudo ser porque, ya te digo, la posición árabe es la que es intransigente. Siempre ha sido intransigente la posición árabe. Nunca transigieron con tener un pequeño país, y mira que son 52 países, 2.000 millones de personas, ya ves tú lo que les molestaba 5 millones de judíos en unas tierras que además, históricamente, ya son judías. Es decir, que ya hay una historia ahí de judíos, por lo tanto, déjalos estar ahí. Pues no se podía dejar estar. La han intentado eliminar desde que nació el país. Entonces, claro, si tú no pones en una balanza, porque todo el mundo tiene razones aquí y tiene fallos, pero es que las dos bandas, no puedes mirar siempre una banda porque se supone que es la fuerte, y además la extrema izquierda es que dan pena, porque encima lo lían con el tema político, como si todo el mundo en Israel fuera rico de extrema derecha y fueran explotadores. Vamos a ver, ¿pero en qué cabeza cabe esto, tío? ¿Estamos tontos o qué, tío? O sea, como si no hubiera gente normal tampoco ahí. Es decir, es que, no sé, se relía todo ahí y es una cosa que, en fin, es un follón impresionante. Luego, por ejemplo,
También los análisis que leía por ahí por internet. Oh, esto va a ser un desastre, Hezbollah va a atacar por el norte, Cisjordania va a atacar, pero a ver, ¿vos creéis que están locos ahí todo el mundo? ¿Qué? ¿Os pensáis que todo el mundo están zumbados o que no hay un orden ahí, que no hay autoridad? Es decir, Hezbollah, ya has visto lo que están haciendo. Sí que es verdad que va más la cosa y parece que tal, pero bueno, muy controlado, es decir, tampoco se vuelven locos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene algo que aguantar y una posición que tener, y saben que tienen mucho que perder de enfrentarse al ejército de Israel así a saco. Si el ejército de Israel se cabrea de verdad, es que pueden hacer mucho daño a mucha gente. O sea, entonces por eso tenéis que pensar que eso está como muy controlado todavía. O es que alguien se piensa que bombardeando de verdad, de forma indiscriminada, de verdad, si no hubieran discriminado para nada, no hubieran lanzado folletos, no hubieran esperado que se desplace la población, ¿alguien se piensa que no habría habido mucho más que 20.000 muertos en 2 meses? Pero muchísimo, en un sitio que es una ratonera, que apenas te puedes escapar. ¿Tú crees que realmente no estaríamos hablando ya de 1 millón de muertos? Si Israel hubiera tenido la voluntad de hacerlo, pues claro que sí. Claro que habría 1 millón de muertos. Si realmente Israel hubiera tenido la voluntad de matar de forma indiscriminada, como ellos hicieron el 7 de octubre, estaríamos hablando de 1 millón de muertos. Estaríamos hablando de un arrase total de población y de ciudad a la vez. Pero no ha sido así. O sea que vamos a dejar de flipar un poco y vamos a pensar un poco con la cabeza. A ver si somos más fríos. En Cisjordania decía que se suponía que iba a ser esto el infierno en la tierra también, que iban a atacar todos, que no sé qué, no sé cuánto, pues no. Como ahí no manda jamás, de momento, como ahí no mandan locos, yihadistas, totalmente desubicados, pues como manda el Al-Fatah ese, como mandan, digamos, una autoridad palestina más laica, pues evidentemente no se han vuelto locos. Han conseguido aguantar su población para que no se vuelva loca y que no sean radicales. Ha habido, evidentemente, incidentes, muchos, que ha tenido que reprimir duramente el ejército israelí y desgraciadamente los colonos de ahí, que son mucho más radicales. Ahí sí que los radicales son más bien los colonos israelíes, más que la población palestina. Han actuado por su propia voluntad y han cometido algún que otro, digamos, asesinato, pero bueno, todo eso me imagino que lo investigarán, que como el Estado israelí es un Estado, al fin y al cabo, digamos, democrático, pues se supone que se investigará y se supone que se castigará. No como en la otra parte, que encima celebraban el 7 de octubre, bueno, que es una locura total. Muchos de ellos, no todos, evidentemente. Así que, digamos, yo esto, digamos, hay muchas cosas que tenéis que realmente revisar. O sea, hay muchas cosas que la gente tiene que revisar porque realmente no se dan cuenta de lo que dicen. Luego, por ejemplo, tenéis que tener muy claro que para un halcón israelí, por ejemplo, tipo Netanyahu, claro que la solución sería expulsar totalmente, porque ellos piensan además, y la matemática en el fondo les da la razón. Es decir, de forma, digamos, torticera, pero matemáticamente cierta, estadísticamente cierta, ellos dicen, pero vamos a ver, si al final no es, si antes de que cuando esto era, digamos, del Imperio Otomano y pasó a manos inglesas, eso jamás se llamó Palestina, ni había un Estado palestino, ni había ninguna voluntad de crear un Estado, ni se sentían palestinos, se sentían árabes, punto. Además, en una carta, la carta esa que todo el mundo exhibe, si miraran la original de verdad, la carta de 1947, se ve realmente que ponen árabes, o sea, zona árabe y luego zona israelí. No pone zona palestina. O sea, la palabra Palestina ni existía a nivel diplomático, ni estatal, ni nada en esa zona. Por lo tanto, digamos que hay una falta de instrucción y una manipulación con ese tema que no acabo de entender dónde quieren llegar mucha gente, ¿no? Así que realmente ellos se consideran árabes, punto. Árabes, musulmanes que vivían ahí, eso sí. No se puede negar, vivían ahí. Muchos de ellos tenían sus chozas o casas, o en fin, tenían sus habitaciones ahí, eso es cierto, muchos de ellos, y fueron expulsados o se fueron porque perdieron la guerra que ellos mismos provocaron, o su gente. Así que realmente está lleno de matices en realidad. Un asunto tan complejo como este está lleno de matices y de grises. No hay nada tan claro. O sea que, lo que pasa es que claro, parece que aquí en Europa nada más que nos comemos la propaganda pro-Palestina y pro-Jamás. Entonces, claro, evidentemente las razones de Israel y tal están totalmente tapadas, ocultas, y no entiendo por qué. Pero en fin. Como os decía, los halcones dicen una cosa. Hay 2.000 millones de musulmanes, ¿vale?, que ocupan 29 millones de kilómetros cuadrados en el mundo, ¿vale? Hay solamente 15 millones de judíos, y en Israel solamente hay 7, 8 o 9, ¿vale? En 28.000 kilómetros cuadrados. Claro, ellos dicen, vamos a ver, esta gente con tanta
que siempre están con la hospitalidad y exhibiendo los hermanos que son, que la umma musulmana es una cosa sagrada, que son tan hermanos entre ellos. O sea, no pueden acoger de verdad en 29 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales hay países súper ricos como Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, etcétera. No se pueden acoger a 5 millones de palestinos que parece ser que no quieren vivir en Israel o que no quieren hacer parte de Israel o no quieren tampoco incluso una solución de Estado con Israel, sino que quieren expulsar a los judíos. No se pueden hacer cargo de esos 5 millones, de verdad. O sea, la umma está tan hermanos, son siempre hermanos, se llaman hermanos entre ellos, no se pueden hacer cargo de 5 millones. Claro, evidentemente que es una solución muy radical y que es una solución que yo lo sé que se puede contestar muy fácil, ¿no? De la otra parte me dirán, pues no, porque somos de ahí y queremos nuestro territorio, o queremos por lo menos la solución del Estado, y los invasores son aquellos. Bueno, y como hay partes de razón en ese argumento también, pues claro, evidentemente, si no quieren irse, pues no se deben ir. Es lo normal, lo lógico. Y lo que, aparte de los halcones, los guerreros, digamos, los más extremistas de Israel, hay toda una población en Israel de los cuales hacían parte muchos de los que vivían en los kibbutz, que son justamente gente de izquierda y gente muy pacífica, que eran gente que estaba por la labor de los dos estados, que evidentemente reconocen que el que se quiera quedar, que tiene derecho a quedarse, ¿no? Pero los que, digamos, los otros, los extremistas del otro lado, en la matemática les ampara totalmente. O sea, es increíble que gente que controla 29 millones de kilómetros cuadrados no sean capaces de dar una solución a este tema, diciendo, oye, mira, los que realmente os habéis cansado de vivir de refugiado y los que ya habéis renunciado a una posibilidad de vivir en paz con los judíos, además no os apetece, pues oye, escucha, yo te acojo, te doy la nacionalidad y a ti y a tu familia, y venga, veniros aquí cuantos queráis. Ya os iremos ubicando por el país. No lo hemos hecho nosotros con los ucranianos y no tenemos tanta umma, ni hay una especie de hermandad cristiana, ni nada por el estilo. O sea, no vinieron aquí millones de ucranianos y se repartieron por toda Europa y se les acogió y ya está. O sea, quiero decir, ¿de verdad no podéis hacer lo mismo vosotros con los palestinos? Tienen que venir encima aquí en Europa también. O sea, es que es una cosa de locos, de locos. Que esa parte tienen razón, ya te digo. Luego, evidentemente, no les ampara la razón total porque hay muchas cosas que fallan en su discurso y no se puede expulsar a la gente por la fuerza, eso sí que no. Pero voluntariamente se podrían ir tranquilamente y aquellos les tendrían que facilitar. O sea, es una vergüenza lo que hace Egipto y Jordania, es una vergüenza. Eso de cerrar las puertas a sus supuestos hermanos, que además muchos de ellos son de origen egipcio y jordano, además. O sea, racialmente o llámalo como quiera, o de etnia o de nacionalidad incluso si tú rascas un poco a 4 o 5 generaciones, o 6 o 7, seguro que más de uno es jordano o egipto de origen. O sea, quiere decir que es una vergüenza doble o triple, ¿no? Pero bueno, esto no se pone, nunca lo oirás en un telediario, nunca oirás ese tipo de argumentos, nunca oirás ese tipo de matices. Nada, simplemente que aquí hay uno muy malo y uno muy bueno muy bueno. Hay uno muy oprimido y uno opresor muy opresor. Pero es que eso no es así. Está lleno de matices esto, no es así. Pero en fin, parece que la hospitalidad esa, pues, tan cacareada, digamos, oriental, pues no funciona, no ha funcionado aquí, ¿no? O no funciona en esos casos. Pues nada, lo vamos a ir dejando aquí. Sí, bueno, las repercusiones mundiales son muy evidentes, ¿no? Ya lo veis que hasta en el Mar Rojo hay problemas con los hutíes y tal, que son pro-iraníes, claro, porque Irán es el gran actor que está detrás de todo esto, evidentemente, ¿no? Irán es el gran beneficiado de todo este asunto, el gran actor oculto ahí, o el régimen iraní, mejor dicho. Y realmente esto, pues sí, claro, evidentemente que puede tener repercusiones a la larga y a la corta, ¿no? Pero bueno, de momento parece que el tema iraní también está bastante controlado porque también le tienen bastante miedo al ejército israelí y al ejército americano y saben muy bien que habría una respuesta muy violenta en caso de que se implicaran de forma muy directa, ¿no? Pero de forma indirecta se implican y mucho, están muy implicados, evidentemente, ¿no? De ahí están los hutíes, ahí está Hezbollah, ¿no? En el norte de Israel y tal, pues pegando fuerte o pegando todo lo que pueden para molestar y para intentar perjudicar a los intereses israelíes, ¿no? Pues nada, ahora sí que me parece que hemos dado la vuelta al tema. He dicho un poquito todo lo que quería decir más o menos. Se podría alargar más, pero bueno.
Creo que lo vamos a ir dejando por aquí y habrá más ocasiones de hablar de ese tema porque creo que esto va a durar todavía. Esto se va a alargar bastante porque Israel está muy resuelta digamos, a eliminar por lo menos para años la potencia de Hamas, ¿no? De poder hacerles daño, ¿no? Pues nada, en fin, vamos a ir dejándolo por aquí. Yo creo que ha sido un buen podcast. Eso, espero que los que queráis suscribiros, no olvidar el tema de todo ese tema, que si podemos ir creciendo en su humilde canal, hacerlo un poquito más grande, pues también será divertido, ¿no? Bien, yo no sé si deciros felices fiestas ya. Bueno, lo podría decir, felices fiestas, por si acaso no vuelvo a grabar hasta el año que viene. Pero si no, pues nos vemos en un próximo podcast. Cuidaros mucho, como digo siempre. Sobre todo ahora que están las navidades y que nos vamos a hinchar todos de comer. Y hasta la próxima, hasta el próximo podcast. Chao, chao.